Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 en la parte correspondiente a conceptos básicos. Nos corresponde en este video hablar de proceso, trayectoria, proceso cuasi estático, sistema simple compresible, el postulado de estado y vamos a hablar también de los tipos de proceso. Bien, proceso. Corresponde al cambio que experimenta un sistema para ir de un estado a otro. Supongamos entonces que tenemos un sistema como el que se muestra, que está en un estado termodinámico que le vamos a dar el nombre de 1 y experimenta un proceso que lo representa la flecha esa que está allí azul. Y bien, el proceso corresponde al ascenso del émbolo a lo largo de la pared del cilindro. Cuando el émbolo deja de moverse, pues entonces alcanza el estado termodinámico 2. ¿Por qué decimos que alcanza el estado termodinámico 2? Porque en ese momento, al cesar todos los potenciales que hacen que las variables se modifiquen, entonces alcanza una condición de equilibrio y en esa condición de equilibrio podemos decir que estamos en un estado de equilibrio termodinámico. Bien, si podemos graficar las propiedades de en este caso de la sustancia que está enmarcada en ese recuadro verde, en un gráfico donde las ordenadas sean la presión y las abscisas sea el volumen, pues el punto 1 estaría graficado algo más o menos así y el estado 2 estaría así. Fíjense que la característica más notable es que el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura, es decir, que tienen la misma presión, tal y como se muestra en el arreglo, ¿no? En el arreglo que se muestra, tanto para el estado 1 como para el estado 2. Bien, entonces existen infinitas formas para ir del estado 1 al estado 2. Y para ir del estado 1 al estado 2 vamos a tener que usar un concepto que es muy importante, que se llama trayectoria y corresponde a la serie de estados por lo que pasa un sistema durante un proceso. ¿Ok? Podríamos tener una trayectoria como la que se muestra en línea roja, así toda como un garabato, o podríamos tener la otra, esta verde. Fíjense que tienen la particularidad estas líneas de que son punteadas. ¿Por qué son punteadas? Bueno, porque si los estados que corresponden al proceso entre 1 y 2 no son estados de equilibrio y no podemos identificar a ciencia cierta cómo es esa trayectoria, pues entonces no conocemos los estados termodinámicos intermedios y luego no podemos graficarlo. Entonces por eso es que esas líneas son punteadas y discontinuas. Pues. Ahora podríamos tener otro proceso como el que se marca allí, donde la línea es continua. ¿Ok? Ese proceso es una idealización de los procesos, de los procesos termodinámicos, pero es tremendamente útil y corresponde a lo que se conoce como proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio. ¿Qué dice? Es un proceso que transcurre infinitamente lento a través de modificaciones infinitesimales en las propiedades. ¿Por qué hago hincapié en esto de infinitamente lento? Es porque cada punto que está plasmado en ese gráfico corresponde a un estado de equilibrio. Y como corresponde a un estado de equilibrio, se puede graficar. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el proceso cuasi estático, que supondría ir del estado 1 al estado 2 mediante un proceso a presión constante, sería el que describe esa línea, yo diría que dorado o amarillo, no estoy seguro. Ok. Entonces a este proceso lo llamamos cuasi estático y a los otros que no son cuasi estáticos pues son no estáticos. Ok. Aquí viene algo bien importante y dice que para describir completamente un proceso se debe especificar estado inicial, estado final, trayectoria y las interacciones con los alrededores. Algunos autores distinguen entre proceso y cambio de estado. Esta diatriba no es objeto del curso. Hay estudiosos de la termodinámica y que están constantemente revisando
cómo se han llamado las cosas, pues la diatriba es en torno a hablar de proceso y cambio de estado. Entonces, cambio de estado estará denotado porque se conoce el estado inicial y el estado final. Puede que se conozca la trayectoria, pero no se conozcan todas las interacciones energéticas que ocurren con los alrededores. Si ese es el caso, a eso se le llama cambio de estado. Y en el caso de que se conozca todas las cosas, estado inicial, final, trayectoria, interacciones e interacciones con los alrededores, pues entonces se dice que es un proceso. Para efectos nuestros, esta diatriba nos pasa de lado y me voy a referir al proceso de cambio de estado como el proceso inclusive. ¿Okay? No voy a entrar, no vamos a entrar en esa pelea porque no nos suma absolutamente nada. ¿Okay? Ya llegará el momento en que se pongan de acuerdo y determinen qué es cambio de estado y qué es proceso. De momento, cambio de estado el cambio de estado tiene asociado un proceso y es lo que está plasmado allí. Bien, hablemos de sistema simple compresible. Es común, en lo que van a conseguir en casi todos los enunciados de los ejercicios que vamos a hacer, se refieren a un sistema simple compresible. Y esto es un sistema que carece de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y tensión superficial. Es decir, cuando no se consideran las formas macroscópicas de energía. ¿Se acuerdan cuando definí las formas de energía como microscópicas y macroscópicas? Y dentro de las macroscópicas hablé de las formas mecánicas y las formas no mecánicas. Entonces, un sistema simple compresible es el que se refiere o es el que considera que solamente van a participar del proceso que sea que se vaya a someter la sustancia, que solamente van a participar las formas mecánicas. Todo lo correspondiente a efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y tensión superficial están descartados. Entonces, cuando estemos en presencia de un sistema que cumple con esas condiciones, estaremos diciendo que tenemos un sistema simple compresible. ¿Ok? Y aquí vamos al postulado de estado, que es una de las columnas vertebrales para poder hacer cálculos en termodinámica. El postulado de estado establece que un sistema simple compresible queda determinado o definido por dos propiedades intensivas independientes. Esto es, que una puede variar mientras la otra permanece constante. Fíjense que el postulado de estado está estableciendo que se necesitan solo dos propiedades intensivas independientes para definir el estado termodinámico. Eso es válido considerando que dice que se trata de un sistema simple compresible que no considera el resto de formas macroscópicas. Ahora, ¿qué ocurre? Si estuviéramos en presencia de una situación que incluye un sistema que no es simple compresible, sino que incluye otra forma macroscópica distinta a las mecánicas, pues entonces para definir el estado termodinámico vamos a necesitar añadir una variable de estado por cada forma que se añada. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, la energía, para recordar, era las formas microscópicas, que era la energía interna, y las formas macroscópicas. En la medida que le vayamos añadiendo energías correspondientes al rango de las macroscópicas, vamos a necesitar una variable adicional para poder definir el proceso. Por ejemplo, si tenemos un sistema y el sistema experimenta un cambio de energía cinética, vamos a necesitar la velocidad. Si experimenta un cambio de energía potencial, la altura. Si experimenta un cambio de energía eléctrica, vamos a necesitar o corriente o potencial o la resistencia o algo que esté asociado a la ley de Ohm para poder determinar las variables asociadas y el resto de variables que no me voy a extender más en eso. Entonces, para efectos de este curso de termodinámica, de introducción a la termodinámica, nos vamos a quedar con que si tenemos un sistema simple compresible con dos propiedades intensivas independientes, nos vale. ¿Ok? Pero es bien importante que tengan conciencia de que es posible que aparezca una situación en donde se incluya una forma macroscópica adicional
en el proceso que estemos analizando, y vamos a necesitar entonces un dato que hable de esa forma de energía que se ha incluido. ¿Ok? Hablemos ahora de los tipos de procesos. Hay muchos tipos de procesos, yo voy a nombrar solo algunos, los más comunes. Tenemos proceso isotérmico, es aquel durante el cual la temperatura permanece constante. Es decir, que supongamos que tenemos este arreglo cilindro-pistón, ¿ok? Y va desde la posición 1 a la posición 2. Como las paredes tanto la pared como el material del émbolo como el material del cilindro son diatérmicos porque permiten el paso de la energía en forma de calor a través de ellos, entonces en la medida que el sistema se va comprimiendo, la energía que acumula se disipa en forma de calor y la temperatura permanece constante y tiene esta forma que se muestra en el gráfico presión-volumen. ¿Ok? Si decimos que el proceso, se puede decir que el proceso es cuasi estático, pues entonces podemos decir que la trayectoria del proceso tiene esta forma y es en una línea continua. ¿Ok? El otro tipo de proceso del que vamos a hablar son los procesos isobáricos. Es aquel durante el cual la presión permanece constante. ¿Qué es esto? Bueno, supongamos que ahora tenemos el mismo cilindro pistón, pero lo giramos. De manera que el pistón es el que comprime al sistema. Entonces, de la misma forma como expliqué en la primera parte, las paredes tanto del cilindro como del émbolo son materiales diatérmicos o que permiten el paso de la energía en forma de calor. Entonces, en este caso, se suministra calor y esa energía que gana el sistema, ¿sí? No toda una parte se disipa para mantener la temperatura constante, pero otra parte de esa energía se utiliza para expandirse y pasar del estado 1 al estado 2. Si decimos que ese proceso cumple con un proceso cuasi estático, pues entonces podemos decir que la trayectoria corresponde a esta línea horizontal o perpendicular al eje de las ordenadas, que indica que la presión es constante, y entonces tenemos la trayectoria del proceso. Tenemos también el proceso isocórico, también le llaman isométrico, y entonces es aquel durante el cual el volumen permanece constante. Seguimos refiriéndonos al arreglo cilindro-pistón, pero en este caso fíjense que el pistón o el émbolo está trabado con un pin. No tiene entonces la posibilidad de moverse. Como eso es así, y las paredes del émbolo y del cilindro son diatérmicas, entonces permite el paso de la energía en forma de calor, en lo que se le suministra calor, pues entonces, volviendo al gráfico presión-volumen, el estado 1 y el estado 2 son perpendiculares al eje de las abscisas, lo que indica que el proceso es a volumen constante, y la presión 1 es mayor que la presión del estado 2. Ustedes pueden decir, pero bueno, no era que el émbolo no cambia. Ok, eso es verdad. Lo que pasa es que la presión aumenta con ocasión de que el émbolo, aun cuando la masa del émbolo es constante, como está trabado y no puede moverse, entonces la energía que entra al sistema genera ese aumento de la presión. ¿Está bien? El último proceso al que nos vamos a referir son a los ciclos. Entonces, un sistema experimenta un ciclo cuando regresa a su estado inicial al final del proceso. ¿Qué es esto? Supongamos que tenemos un ciclo como esto, que lo vamos a ver en la segunda parte, en el módulo 2, vamos a ver este tipo de ciclos. Se llama ciclo Rankine. Entonces, no dibujé el diagrama presión-volumen para no complicar el tema, pero voy a hacer la explicación. Fíjense, tenemos una bomba que impulsa agua, que le eleva la presión al agua y la impulsa hacia una caldera. En la caldera se suministra calor y esa agua cambia de fase y se convierte en vapor. Ese vapor se expande en una turbina que mueve el eje de esa turbina, y ese trabajo útil se usa para otras cosas que ya conversaremos. Y luego
El vapor que sale de la turbina va a un dispositivo que se llama condensador, que lo que hacen es terminar de sacarle la energía que tiene ese vapor y convertirlo en agua otra vez líquido, para que vuelva a pasar por la bomba y vuelva al estado 2. ¿Ok? Y ahí termina una vuelta del ciclo. Entonces, quiere decir que el ciclo donde comenzó terminó. Y a eso se refiere. Un sistema experimenta un ciclo cuando regresa a su estado inicial al final del proceso. Este ciclo se cumple muchas veces y es muy común en ingeniería tener procesos cíclicos. ¿Ok? Bien, hemos hablado de todas las cosas que estaban previstas en el contenido del ejercicio. Esto es todo. Si te ha gustado, dale like y recuerda activar las notificaciones y suscribirte al canal. Muchas gracias. Continuamos.